Hola a todos, ahora sí. Lo anterior había sido una prueba, primera vez del vivo, así que nada, siempre hay cosas para aprender. Bien, un saludo a todos los que nos están viendo. La verdad es que por cuestiones de público conocimiento hemos decidido hacer esta serie de entrevistas en vivo para no perder la costumbre de formarnos y seguir compartiendo. En la tarde, noche, dependiendo del país donde nos estén viendo de hoy, vamos a estar compartiendo con el doctor David Parra, así que ya lo unimos a la conversación, dicho sea de paso. Bien, bien, me gustaría que te presentes, que hagas una breve presentación de ti, que nos cuentes qué es lo que estás haciendo. ¿Qué es lo que Bueno, haces? ahora, bueno, todo el mundo está en casa ahora, ¿no? No sé, tú dirás cuándo podemos empezar y discurrir el tema de ahora. Sin embargo, bueno, voy presentándome. Mi nombre es David Parra. eh, Me dedico a lo que es la especialidad de motricidad orofacial ya hace un buen tiempo, ¿no? En el cual tuve la oportunidad de estar con Irene Marchesán, entre otros colegas, compartiendo ciertas características que involucran dentro del ámbito y el tema de la motricidad orofacial, ¿sí? Hice una maestría en neurociencias, en el cual me permitió establecer ciertos vínculos relacionados a la parte neurológica, lo que es lo que me gusta, con la parte de rehabilitación enfocado a la población infantil, en parálisis cerebral en particular. Hice un doctorado en ciencias de la educación, me permite impartir ciertas características aprendidas en todo ese tiempo, incluyendo el área de investigación, que es el otro de mis hobbies, ¿no? Que permita de una u otra manera ayudar a aquellas personas que necesitan de este tipo de situaciones, ¿no? Y involucrarlos prácticamente dentro de este tema de la motricidad orofacial y la fonoaudiología aplicada al área clínica. La idea de entrevistarte era que empieces a contarnos, quizás desde lo más básico, o por lo menos para mí, qué es la motricidad orofacial. Bueno, antes que pasemos a profundizar un poco más el tema, quiero agradecer antes que se nos vaya el tiempo y por X motivos lo olvide, ¿no? Brindo un agradecimiento correspondiente al público, al grupo de seguidores tuyos y míos, en especial a ti, a través de Vocología Aplicada, que me brinda este pequeño espacio para poder llegar a ustedes por medio de esta transmisión en vivo, ¿sí? Bueno, dando inicio a las actividades, vamos a observar qué es la motricidad orofacial. Si bien es cierto, es un campo de actuación tanto del logopeda, del logofonoaudiólogo y el terapeuta del lenguaje, que investiga. ¿Qué investiga? Bueno, actualmente estamos en toda la terminología relacionada a la evidencia científica, ¿no? Que de una u otra manera nos va a permitir identificar ciertas características de nuestros pacientes. Ojo que cada paciente es totalmente diferente y esto Ujú. hace que tengamos una adecuado a nivel de perspectiva hacia la parte futura de estos pacientes que vienen a nuestra consulta diariamente. Dentro de la motricidad facial es importante también lo que es la prevención. ¿Prevención de qué? De algunas alteraciones que pueden estar disfluyendo, algunas alteraciones, ¿sí? Con respecto a lo que es la evaluación, que es muy importante en estos casos. Una evaluación y una diferenciación diagnóstica. Porque en cada característica diagnóstica, una cosa es hacer la identificación específica de la patología, como por ejemplo el niño con parálisis cerebral, ¿no? Si vamos viendo el punto de vista del médico o de la atención primaria clínica, vamos a Sí. observar que el paciente está caracterizado por una malformación craneofacial, puede ser, o relacionado directamente a alguna alteración neurológica. Puede ser un retardo en el desarrollo, por ejemplo, ¿no? Eso es el diagnóstico base. Sin embargo, nosotros tenemos que considerar nuestro diagnóstico específico. En este caso, podría ser una alteración en los patrones de succión, de deglución, de masticación, ¿no? Sin dejar de lado el área fonoaudiológica relacionada al área del lenguaje, que posiblemente este niño tenga un retardo entre moderado a profundo con respecto a su desarrollo del lenguaje. Significa que cada área va a tener una especificación
diagnóstica, ¿no? Para poder determinar, englobar y poder diferir ciertas características en cada uno de estos pacientes. Otra característica de ello es, por ejemplo, la habilitación, el perfeccionamiento, cuyo fin principal es la rehabilitación de este paciente, tanto de aspectos estructurales de las regiones orofaciales, cervicales, que conforman el sistema estomatoglossognático. Es ese nombre bastante grande, ¿no? Que antiguamente llamábamos sistema estomatognático. Poco para hablar del tema. Sistema estomatoglossognático tiene que ver una relación directa a lo que es el estómago, ¿no? Características de dientes, glossognático, principalmente la estructura lingual, y nático de la mandíbula. Entonces son características orofaciales intra y extraorales que relacionan directamente a las funciones orofaciales, ¿no? Esto quiere decir de que va a tratar patologías que afectan obviamente las funciones orofaciales, tanto de la de respiración, de succión, masticación, deglución y habla particularmente, ¿sí? Entonces son características muy necesarias que podemos englobar dentro del área de la motricidad orofacial. Te hago una pregunta. ¿La motricidad orofacial nació de la mano de la fonoaudiología? ¿La fonoaudiología toma a la motricidad orofacial prestada de otra disciplina? No, es complementaria, ¿no? ¿En qué sentido? De que la fonoaudiología, si tú, vos conoces de que empezó prácticamente como una madre de un área específica de la odontología en Argentina, ¿no? En Brasil fue características semejantes. Tenemos una historia de la fonoaudiología en Latinoamérica, que tuve la oportunidad de poder investigar, ver cómo es la relación en cada uno de estos países. Si bien es cierto, la pionera fue la Argentina y luego pasó a la brasilera hace un buen tiempo, estamos hablando de los años 40, 50, ¿no? Entonces empezaron a hacer ciertas actividades con esto, ¿no? En el cual se trabajaba solamente la parte fonética y la parte audiológica. Más adelante, con Perelló, que es la Biblia del Antiguo Testamento, le decimos aquí, porque obviamente son términos que ya lastimosamente no se utilizan porque obviamente han tenido que manifestarse nuevos criterios, nuevos estudios que han dejado de lado, como por ejemplo a las disglosias, a las alteraciones propias, ¿no? Dentro de la cavidad oral, que cada uno tenía una especificación bastante somera, muy simple, pero ahora, con el uso de la tecnología, los nuevos estudios, esto han sido incrementados mayormente, tanto así que existen tomos específicos, por ejemplo, para trabajar disfagia, así para hacer alteraciones en la voz, etcétera, ¿no? Si te das cuenta, es un campo bastante amplio de actuación. Y ya a partir del año 94 empezaron a profundizar un poco más sobre temas relacionados al sistema estomatognático y cómo esto podría cambiar un poquito el patrón de activación muscular para favorecer ciertas alteraciones de origen oclusal. Por ejemplo, las alteraciones y malformaciones craneofaciales, ¿no? Entonces empezaron de la mano con el odontólogo, el ortopedista funcional de maxilares, que ahora se denomina. Entonces, todo un criterio específico, ¿no? De cada uno de estos temas que obviamente, si hablamos sobre la historia de la fonología, nos quedaríamos mucho tiempo hablando. Toda la noche. Sí. Bien. Entonces, más o menos es allí. Y a partir del 2004 empieza a tratar de manifestarse como un área específico, ¿no? En el cual nació en Brasil. Dicho sea de paso, lo propuso la Sociedad Brasilera Fonoaudiología, en ese entonces nuestra colega y amiga Irene Matizán, que es la madre de la motricidad, empezó a hacer ciertas características, ciertas referencias bibliográficas, y dijo que la importancia que tiene la motricidad orofacial dentro de la fonoaudiología hace que tengamos ciertos criterios de evaluación, diagnóstico, habilidades diferenciadas completamente de otras áreas de actuación, como la audición, la voz, el lenguaje propiamente dicho, ¿no? Y todas las áreas de la fonoaudiología.
Bien, perfecto. Muy, muy claro todo lo que nos estás contando. Escúchame, David, y dentro de tu campo de acción, de qué manera, cómo es que aplicas a la motricidad orofacial o cómo es que traes esos conceptos para para tu accionar, para la Sí, rehabilitación, por ejemplo? muy buena pregunta, ¿no? Como ya habíamos comentado, que la motricidad orofacial estudia principalmente las funciones orofaciales, las mismas que conforman un conjunto de estructuras que nos permiten, en este caso, desde recién nacido, ¿no? El proceso de amamantamiento, de comer, de hablar, de masticar, entre otras funciones. Por ello nació esta especialidad en Brasil, como ya había comentado, y que de a pocos fue incrementándose y que cada persona en su respectivo país fue incrementándose. Estos conocimientos con nuevos estudios y valoraciones propias en cada país de origen, ¿no? Y una mantención en un entorno adecuado y armónico de estos músculos orofaciales que cumplen esa función que acabo de mencionar. Para ello es muy importante, ¿qué cosa? Realizar una evaluación y un diagnóstico específico, especializado en motricidad orofacial. ¿Para qué? Para posteriormente realizar un tratamiento adecuado de estas disfunciones. ¿Qué disfunciones? Orofaciales relacionadas con algunos grupos musculares. Si bien es cierto, vamos a observar de que la evaluación existen variedades, ¿no? Protocolos, anamnesis. Dentro de todo esto es Casualmente, muy importante. ¿Perdón? sí, que casualmente iba a preguntarte eso, si había algún protocolo estandarizado, si tal vez hay algo que nos pueda sugerir. Digamos que dentro de la motricidad orofacial, yo soy un poco ignorante, así que disculpen si hago alguna pregunta por más obvia, pero bueno, me interesa el tema también porque sé que de esa disciplina o de esa área puedo traer cuestiones interesantes también para lo que es la rehabilitación vocal. Claro que sí, tú sabes que la laringe cumple una serie de funciones, entre ellas la voz y la deglución, la disfagia, que son temas muy importantes. Como te estaba comentando, luego voy a pasar a revisar algunos protocolos de evaluación, unas anamnesis, algunas referencias bibliográficas para que lo puedan tener. Si bien es Genial. cierto, todos son simplemente con el protocolo de evaluación MBGR, ¿no? Que ha sido diseñado en Brasil por Irene Marchesán, luego el protocolo de puntuaciones, en forma general, como una especie de screening de motricidad facial, y luego empezaron a crearse nuevos criterios de evaluación especializada para fisuras, para disfagia, para alteraciones de la voz, por ejemplo, en cada uno de esos factores diferentes tipos de protocolos y anamnesis. Para englobar un poco dentro de lo que es la evaluación, es un proceso obviamente que busca qué cosa, una información para dos Ujú. cosas muy importantes: categorizar el problema y planificar la intervención a seguir. Todo esto de las manos de la característica y el entorno del paciente evaluado. Entonces, dentro de esto, tres criterios muy importantes para determinar una evaluación exhaustiva. ¿Para qué evaluar? ¿No? Siempre decimos, ¿para qué nos va a servir esto? ¿No? O sea, la evaluación es muy importante y tenemos que tomar en consideración esto, porque si no lo hacemos, prácticamente no vamos a tener qué cosa. El ¿para qué evaluar? Relacionar directamente a los objetivos de la evaluación. Entonces, si no Ujú. tenemos un patrón específico de evaluación, nuestros objetivos van a ser deficientes. Otro punto muy importante dentro de la consideración es que evaluar. Aquí vamos a identificar algunos contenidos de la evaluación, que va relacionada directamente con el componente teórico y fisiológico que tenemos en este caso, como fonoaudiólogos, como especialistas, como logopedas, ¿no? Como terapeutas de lenguaje, conocer cada una de estas características. ¿Para qué? Para identificar el cómo evaluar. Y aquí nos vamos a tratar de convencer de todas las estrategias y los procedimientos que vienen al caso a hacer una evaluación específica. Dentro del ámbito de la motricidad orofacial, es muy importante evaluar qué cosa, el sistema estomatoglossognático, que ya estamos comentándolo ya desde un poco más antes, ¿no? Tanto ver Ujú. la morfología y ver la fisiología, que ambos componentes nos va a permitir examinar a través de una serie de exámenes. Por ejemplo, la antroposcopía
¿no? La antropometría orofacial, ¿no? Relacionada con Deborah Catoni, que ella es la que ha empezado a hacer mediciones específicas para ver la correlación entre asimetrías, tamaños, proporciones a nivel orofacial. Te hago una pregunta y disculpa que te interrumpa. Dale. ¿Qué tan preparados estamos para evaluar la morfometría, para hacer morfometría? Mira, hace unos años, específicamente el 2017, si mal no me acuerdo, Elena Rivera, de Colombia, una colega especialista también en motricidad orofacial, empezó a hacer un diseño específico, que fue un prototipo, de hacer una antropometría orofacial a través de una aplicación, un software aplicativo, ¿no? Que es muy importante. Dicho sea de paso, me parece que ya debe estar en difusión y todo ello, ¿no? Ha sido estandarizado para la población específica de Colombia, estuvo haciendo ciertos estudios, ¿no? Entonces, es lo que va a una tendencia específica a tener ciertos criterios de evaluación diagnóstico de manera computarizada y ya digitalizada. Pero mientras tanto, podemos utilizar aún las medidas clásicas, como el pie de Rey, que son medidas específicas asociadas al paquímetro digital, ¿no? Que nos permite hacer ciertos estudios que nos van a permitir ver simetrías y asimetrías y ciertos parámetros que ya existen, ¿no? En este libro de antropometría orofacial a través del paquímetro de Deborah Catoni, si más no me equivoco, es el año del 2004 y 2002 y 2004 que empezó a hacer este tipo de estudios que hasta la fecha están en proceso de desarrollo y se sigue utilizando, ¿no? Genial. Discúlpame, te interrumpí. Entonces, nos estabas explicando dentro de la evaluación el para qué, el qué y el cómo. Teníamos de que, bueno, después de esto vamos a tener que identificar tanto la morfología como la fisiología de aquellas características no orofaciales, tanto como las estructuras en las cuales las conlleva, como la maxila, mandíbula, dientes, estructuras fonoarticulatorias en sí, y sin dejar de lado aquellas funciones estomatognáticas o funciones orofaciales, como la succión, masticación, deglución y todo ello. Entonces, estos dos componentes tenemos que interrelacionarlos. ¿Para qué? Para buscar ciertos parámetros específicos y determinar cuál es lo alterado y cuál es lo adecuado, ¿no? De aquellas funciones y alteraciones morfológicas. Hace un buen tiempo conversando con Franklin, decíamos, esto, ¿qué es lo que siempre se menciona en los test de articulación, en los test de evaluación, en las anamnesis? Ponemos el término normal. Ajá. Entonces nos decíamos, pero ¿normal a qué? ¿En relación a qué? ¿Alguna característica específica? Pero si los libros nos mencionan en el área psicológica, en el área neurocientífica, todas las personas no tenemos una normalidad específica, no tenemos un estándar. Entonces, lo normal prácticamente quitamos de las evaluaciones y lo que estamos manejando ahora es el término adecuado. Adecuado o alterado para que tenga alguna alteración en deficiencia con respecto a los parámetros de evaluación. Eso es muy importante que se mantenga, ¿no? Y que se siga proyectando para otras áreas de actuación. Dentro de la evaluación específica de la motricidad orofacial, es muy importante hacer, por ejemplo, el trabajo directo con los padres o los acompañantes. En algunas charlas que tuve a bien de poder compartir en otros países, siempre decía esto, ¿no? Cuando vemos a un niño neurológico, por ejemplo, un niño con parálisis cerebral, y que vamos a observar sus alteraciones en la masticación, deglución y próximos a rehabilitar, tenemos que ver lo siguiente, ver la forma de cómo este pacientito, este niño está deglutiendo, cómo está alimentándose en primer lugar y de manera sus familiares lo están haciendo. Entonces es una observación importante, ¿no? Que debe ser realizada obviamente por nosotros y ver cómo se manifiestan estos padres y el acompañante que está brindando el apoyo asistencial de la alimentación en el niño. Hemos encontrado una serie de actividades, ¿no? Y alteraciones que obviamente van a influenciar directamente en su proceso de alimentación. Uno de ellos es, por ejemplo, la presencia de la cuchara
la cuchara de metal, ¿no? O sea, y después nos damos cuenta de que este niño tiene una alteración a nivel de la sensorialidad oral, el cual al colocar directamente este instrumento de alimentación, como es la cuchara de metal, puede tener, por ejemplo, un reflejo de mordida. Al tener este reflejo de mordida, prácticamente este patrón desencadena un cuadro aversivo completamente y hace que el paciente tenga una situación incómoda en el proceso de alimentación. Por ejemplo, entre otros factores que tengo un estudio que estoy repotenciando para poder publicarlo, pero esto ya ha sido publicado hace bastante tiempo. Lo que gusta me lo piden, les voy a poder brindar, ¿no? El link para que lo puedan identificar, que se llama Estudios Específicos sobre los parámetros de las relaciones que existen en el proceso de alimentación de los niños con paredes de Braille, ¿sí? Entonces, volviendo al tema y enfatizando ello, es muy importante dentro de la evaluación de la motricidad orofacial la comprensión específica del problema, ¿no? Esclarecer algunas interrogantes de los padres de familia. Si bien es cierto, como te comentaba, hay pacientes que ya han pasado por todos los centros de salud, los hospitales, ¿no? Y Sí. por médicos neurólogos que prácticamente decían, este niño no da para más, no daban ni un sol, ni un peso, ni un euro, etcétera, por este niño en su proceso de evolución, ¿no? Pero gracias a la intervención compleja y complementaria de todas las áreas de actuación, incluyendo a la motricidad orofacial, este niño va avanzando de a poco, ¿no? Vamos visualizando cuáles son sus limitaciones, sus potencialidades y sus dificultades para ver y tener un mejor entendimiento de la necesidad de la terapia y o derivaciones. No se olviden que el trabajo multidisciplinario es muy importante en estos casos, ¿no? Ujú. Y dejar de lado, observar la postura, esta postura que viene aconteciendo alteraciones y hábitos deficientes en el paciente. El mismo hecho del uso del celular, ¿no? Existen ya muchos estudios relacionados al tema del uso inapropiado, por ejemplo, de aquellos niños con el uso de aplicativos, en este caso de celulares o tablets, ¿no? Que malforman, ¿qué cosa? La estructura craneal prácticamente, a nivel cervical. Empiezan a tener ciertas alteraciones posturales que involucran directamente a las funciones orofaciales. Después viene, por ejemplo, un niño con una mandíbula anteriorizada, una clase 3, la lengua un poco más anteriorizada por el mismo hecho de tener la cabeza gacha, etcétera, ¿no? Y obviamente una serie de compensaciones musculares posturales que el terapeuta físico conoce muy bien de ello. Entonces es muy importante identificar esto. Algo necesario también observar dentro de esto es la tipología facial entre los padres e hijos, ¿no? Porque a veces vienen a consulta niños con apiñamiento dentario, ¿no? Que obviamente tiene una mordida abierta anterior, consecuentemente anteriorización de lengua, dificultades fonoarticulatorias, las más sencillas, ¿no? Como el ceseo, etcétera, por interposición de lengua, y las más complejas como una alteración en la deglución por interposicionamiento lingual, ¿verdad? Entonces, esto hace que veamos las características específicas de los padres, ¿no? ¿Por qué se produjo ese apiñamiento? ¿Será que al momento de observar a los padres identificamos de que la madre, ¿no? Tiene una cara bastante delgada, estirada, que es una dolicofacial, ¿verdad? Y su padre, un braquifacial, significa de cara ancha. A ver, si ponemos a analizar, el de cara ancha tenemos unos dientes bastante amplios y grandes, y el de cara larga tenía dientes pequeños. Imagínate colocar estos dientes grandes en la cara ancha, o perdón, en la cara larga del oligofacial. No encajan, consecuentemente empiezan a apiñarse. O sea, de ahí viene el patrón específico de la comparación entre cada uno de estos componentes, ¿no? Bueno, entonces son tips que se tienen que hacer dentro de una anamnesis y una evaluación específica de motricidad orofacial. Y sin dejar de lado esto, el estudio del caso, que es muy importante, ¿no? Buscar datos recolectados, algunos antecedentes, datos de evaluación, motivos de consulta y motivo de derivación, ¿sí? En el cual se va a hacer un diagnóstico diferencial
y posteriormente la evaluación específica de un informe que es diferente a otro tipo de informes para determinar un proceso terapéutico adecuado. ¿Sí? Bien. Entonces, bastante amplio dentro de sus componentes. ¿Sí? Una vez que hemos hecho el screening específico de estas alteraciones de la motricidad orofacial, y empezamos a ir dilucidando qué es lo que nos va a corresponder a poner un poquito más énfasis, por decir, hábitos orales deleterios, ¿no? Alteraciones en la alimentación, alteraciones en la succión, en la masticación, el habla y hasta en el sueño, que últimamente el área de apnea del sueño dentro de la motricidad orofacial está en boga, están en investigaciones muy interesantes dentro de ese tema, ¿no? Genial. Y es más, están haciendo subespecialidades dentro de este tema para poder seguir buscando nuevos campos de actuación ante estas situaciones, ¿sí? Mira vos, súper interesante. Bueno, con respecto a lo que es el campo de actuación de la motricidad orofacial, Sí. es bastante amplia, ¿no? Empezamos prácticamente como especialista de motricidad orofacial una amplia gama de patologías, ¿no? Desde recién nacidos, por ejemplo, ayudándolos a favorecer a las funciones de succión, como el de una calidad de alimentación, por ejemplo, necesaria para su desarrollo, ¿no? A través de técnicas específicas en el cual el bebé, por ejemplo, se alimenta por sonda, ¿no? O presenta una succión debilitada, cansancio, falta de coordinación entre la succión, deglución y respiración, por ejemplo. Entonces tenemos un abordaje desde muy temprana edad, ¿no? Aquellos niños con secuelas neurológicas, ¿no? Cuyo fin supremo sería en algunos de estos casos mejorar su alimentación, dando las primeras pautas y recomendaciones, como ya había comentado inicialmente, ayudándolos al control mandibular para la masticación, deglución, mejoramiento del babeo. Tú sabes que los Súper importante. lógicos, niños, adultos con un babeo bastante prominente y observar sus alteraciones asociadas, ¿no? También se trabaja a través de la masticación, de la mano del ortopedista funcional de los maxilares, ¿no? En el cual trabajamos aquí con el doctor Jimmy Gamboa, que es parte del equipo que maneja un poco el tema de motricidad orofacial. En Brasil tenemos a Tesaroli, ¿no? Que siempre tiene sus ditas, ¿no? Ortopédicas, que da ciertos tips de tanto que sirve para el fonoaudiólogo como para el ortopedista funcional maxilares, favoreciendo una oclusión adecuada, evitando la sobrecarga de estas fuerzas, que a la larga se van a ver repercutidas en la articulación temporomandibular, ¿sí? Otro tema muy importante del campo de actuación es, por ejemplo, la terapia orofacial en cáncer de cabeza y cuello, amigo. Si te das cuenta, y se dan cuenta todos, son secuelas que como especialistas tenemos que ir adaptando las funciones orofaciales, tanto las de masticación, por ejemplo, en los casos de las mandibuloctomías, ¿no? De la deglución y del habla, por ejemplo, en caso de resecciones totales o parciales del paladar duro, blando y lengua. Entonces, pues, ¿te imaginan trabajar con esos pacientes que están obviamente con una esperanza de poder volver a hablar, ¿no? Articular en este caso los sonidos, deglutir en forma adecuada y sin dejar de lado nuestra querida voz, amigo? Esta voz que tú eres especialista más del tema, puedes mencionar un poco más de este tema, en el cual presentan alteraciones, por ejemplo, ¿no? De esta voz como una secuela de laringectomías, ¿no? Donde utilizamos técnicas específicas que nos van a ayudar a devolverle la voz a estos pacientes sin laringe. ¿A través de qué? ¿Recordamos? De la voz esofágica o eritmofónica. No sé si manejas estos temas allí con patologías de esto, Rodrigo. Por lo menos acá sí, en Argentina sí manejamos ese tipo de rehabilitación para aquellos que no tienen laringe, las famosas voces alaringeas, ¿no? Sí, es muy importante. Y bueno, también soy docente de la Universidad Nacional Federico Villarreal, en el cual tengo el agrado de poderles compartir todas mis experiencias, investigaciones y todo ello con aquellos chicos que están en formación.
Y dentro del tema de rehabilitación del sistema estomatognático, con el cual tengo el curso, ¿no? Sí, Es importante que les comente también sobre este tema, ¿no? Como fonoaudiólogos, como logopedas o como terapeutas de lenguaje, es importante manejar este tipo de voz como una posible característica de rehabilitación, ¿no? Que es perfecto. la voz homofónica, que es la voz de los eructos y esos casos, ¿no? Tal cual. Cuando quieras, podemos comunicarnos a través de eructos sin problemas por mí. Lo podemos ¿Sí? hacer, lo podemos hacer. Tengo una Otro, última pregunta sí, que dale, dale. la hicieron hace rato. De hecho, la hizo Ah, sí. Miriam Quintero, que va a estar mañana con nosotros, hablando también Ah, de Miriam. técnicas para el sistema estomatognático y neurofonoaudiología. Y a ella le gustaría que menciones qué es lo último que se está hablando en este momento de motricidad orofacial, qué es lo último que se está discutiendo. Y bueno, con respecto a la motricidad orofacial y a las técnicas que la motricidad orofacial usa, digamos, qué es lo último de la investigación en motricidad orofacial. Sí, sí, Miriam, excelente, gracias por estar aquí presente. Mañana también estamos allí y con algunas preguntas, cuando quieras, podemos conversar y poder hacer algún tipo de actividad referentes a ello. Bueno, con respecto a lo que es la tendencia, tenemos que ir a los antecedentes para ver esto, ¿no? He hecho una Ajá, serie de recopilación entre algunos libros que tengo, ¿no? Con respecto a unas referencias en motricidad orofacial, ¿no? Prácticamente dentro de estas referencias buscamos los tópicos específicos, por ejemplo, en fonoaudiología. Te cuento, no sé si podemos visualizarlo allí. ¿Lo logras ver? mm, no, pero Ahí, mejor. mejor, mejor, mejor. Y este es un libro, tópicos de fonoaudiología, el año 2002 y 2003, bajo la organización de la fonoaudióloga Irene Marchesán. En la parte 4, por ejemplo, de este tópico, nos habla específicamente sobre masticación y disturbios miofuncionales orales, que empieza prácticamente entre el 2003 a manifestarse ciertas características como motricidad facial. Luego hace una énfasis también con respecto a lo que es la evaluación y terapia fonoaudiológica en respiradores orales, en el cual nuestra colega Adriana Rajal empieza ya a hablar un poco más sobre esas características, al igual de las fisuras labiopalatinas, y ya, mira, desde esa época empiezan a trabajar lo que es estética facial, un diagnóstico y tratamiento de las arrugas de expresión, a cargo de Sandra Ayuso, ¿no? Que es una de Ujú. las pioneras en el tema de estética facial. Dicho sea de paso, también empezamos ya a manejar esta referencia, ¿no? De lo que son fundamentos en fonoaudiología, específicamente ya para casos clínicos en motricidad facial, Bien, el me cual están nuestra preguntando, disculpa, amiga, el nombre del libro ¿no? nuevamente porque hay algunos que no lo pudieron ver. ¿Cómo se llama el libro? Discúlpame, el anterior es uno de los libros precursores, tópicos en Ujú. fonoaudiología. Por favor, si puedes decirme algún comentario relacionado a ello, te agradecería de los amigos que están compartiendo con nosotros, que no puedo visualizar muy bien la imagen de aquí porque estoy concentrándome en esto. Por favor, te agradezco. ¿Eh? Entonces No hay ningún decíamos aquí problema. como primera referencia tópicos en fonoaudiología el año 2002 y 2003, en el cual empiezan a manejar ciertos tópicos específicos de temas en motricidad facial. El año 2002, fundamentos en fonoaudiología, aspectos clínicos de la motricidad oral en ese entonces todavía no se determinaba el tema de motricidad orofacial, ¿no? En este Ujú. caso oral, por Irene Marchesán, en el cual empiezan a manejarse un poco lo que es el desarrollo de las funciones estomatognáticas, por ejemplo, ¿no? La estimulación de Bien, la succión, evaluaciones, pequeñas características que ya van enfocándose directamente al tema de la fonoaudiología, específicamente la motricidad orofacial. Y aquí tengo una referencia, dicho sea de paso, que ha sido realizada por mi persona. Ya en el año ujú, 2007 empecé con este bichito de la motricidad orofacial cuando todavía no era especialista en motricidad orofacial. Esto me muy bien. motivó a hacer una descripción detallada de la musculatura de las regiones
oro cérvico-facial. Este libro se titula Anatomía muscular de las estructuras orofaciales, ¿no? En el cual fue Anatomía una muscular, anatomía perdón, muscular de las estructuras orofaciales, ¿no? El genial. cual me favoreció y ayudé a muchos colegas, ¿no? Miren qué tan grande es, hice una especie de junta referencial específica para poder identificar ciertas características y alteraciones que hemos podido identificar al leer el TESTIT, por ejemplo, ¿no? O el Ajá. TESTUT, que son compendios de anatomía descriptiva que te marea prácticamente. Entonces, eso es un libro que ha sido Resal 2007. Y dicho sea de paso, este año ya tengo totalmente actualizado con nuevas imágenes que está prácticamente en imprenta. Esperemos que ya este año, a mediados de año, tengamos una nueva referencia como esto, ¿no? Y Genial. luego tenemos esto, miren, el diccionario terminológico de motricidad orofacial, que es que conjuntamente con mi colega y amigo de muchos años, Franklin Susaníbar, Franklin. después de una Sí. recopilación de datos de 4 años, aproximadamente cuenta con más de 2000 vocablos y terminologías en relación con el sistema estomatoglossognático y áreas afines. Obviamente, cuyo objetivo de este librito ha sido homogenizar el uso de estos términos en los especialistas, ¿no? Entonces, una buena referencia como para iniciarse dentro del tema de la motricidad orofacial. Súper interesante Aquí los tengo una. recursos Y que has aquí compartido. empezó prácticamente el cambio de estas características contemporáneas de estas terapias, ¿no? Por ejemplo, ya en el 2013 nació este libro, Motricidad Orofacial, Fundamentos basados en evidencias, ¿no? Que con Franklin Susaníbar también y Alejandro Diosis discutimos el tema de cambiar la modalidad de abordaje de estas terapias, como voy a repetirte, contemporáneas, y traspolar a las nuevas tendencias de terapias basadas en evidencias de las funciones orofaciales, tanto de respiración, sensorialidad oral, succión, masticación, deglución y fonoarticulación que están dentro de ello. Como que empezamos a dar un cambio revolucionario un poco de los conceptos específicos de cómo poder identificar ciertas patologías desde un punto de vista basado en evidencias, obviamente, para mejorar nuestras características y mejorar un poco también nuestro abordaje y evaluación de tratamiento. Entonces, Genial. empezamos ya a manejar un campo muy importante de esa característica. Luego tenemos esto de aquí. ¿Sí? No sé si lo visualizamos allí. El Tratado de Evaluación en Motricidad Orofacial y Áreas Afines. Esto nació en el 2014, Wow. ¿no? Con Franklin también, Irene Marquesan y Alejandro Dioses, ¿no? Realizamos una serie de características específicas que consta de 38 capítulos destinados a la evaluación y diagnósticos de protocolos estandarizados de las alteraciones y disfunciones orofaciales y motricidad orofacial. Entonces, tenemos la terminología aplicada, luego tenemos las áreas relacionadas a la evidencia científica y luego pasamos al Tratado de Evaluación en Motricidad Orofacial el 2014. El 2015 tenemos este otro, miren. No sé si se observa allí, motricidad orofacial, fundamentos neuroanatómicos, fisiológicos y lingüísticos. En 2015 nació este niño, ¿no? Un libro en portugués, donde tuve la oportunidad de ser coordinador, conjuntamente con Irene Marquesan, Roberto Douglas, que es el padre de la fisiología, en este caso aplicada a la fonoaudiología, Alejandro Dioses, Vicente Asensio y Franklin, en donde aportamos prácticamente el proceso deglutorio en forma personal. Ajá. Aquí se tocan diferentes temas, ¿no? De histología del frenillo, por ejemplo. Aquí ya viene un cambio muy importante en el proceso de rehabilitación, por ejemplo, de lo que es el frenillo de la lengua, ¿no? Donde se tocan temas como, por ejemplo, la histología del frenillo de la lengua en su contribución a la práctica clínica. Como bien sabemos, esto está siempre relacionado a lo que es Roberta Martinelli
que es la pionera en lo que son frenillos de la lengua, Irene Marchesán, entre otros, que cambian Roberta, la perspectiva. Roberta, sí. Roberta, perdón que te interrumpa, es la del test De la de la, lingüiña, cada que de la desde la lingüina. lengüita, claro. Todo empezó con esto, ¿no? En el cual cambiaron la perspectiva de ver el frenillo como un músculo, ¿no? Donde llegaron a la conclusión que después de hacer disecciones en diferentes tipos de frenillos de la lengua, encontraron que existen fibras colágenas de tipo 1, siendo Wow. que estas fibras también se encuentran presentes en ligamentos y tendones de nuestro cuerpo, siendo altamente resistentes a la tracción, ¿no? Lo que nunca se va a elongar directamente con ejercicios. A partir del 2015, Claro. consecuentemente, ya no se empieza a hacer ejercicios con baja lengua para favorecer a la elevación de la lengua, traccionando el frenillo. Antiguamente se hacía, ¿no? Tal vez vos aprendiste así, te lo enseñaron, pero a mí también me lo enseñaron de esa manera, pero eh, se dan cuenta de que todo esto va cambiando. No, y de nada sirve trabajar directamente en el frenillo de la lengua porque obviamente va a tener limitaciones en su proceso y es más, va a causar cierta alteración y daño muchas veces a este niño que está teniendo esta característica, ¿no? Sin dejar de lado de que este frenillo puede estar relacionado directamente a estructuras anexas, como por ejemplo el mecanismo suprainfrayoideo, que simplemente elevando aquí podemos favorecer a la elevación directa de lo que es el piso de la lengua, con el cual nos va a favorecer a la elevación de la lengua para facilitar algunos sonidos, por ejemplo, y mejorar en algunos casos la deglución, siempre y cuando tenga un frenillo corto o de implantación anterior. Sí, en el caso de los frenillos anquiloglósicos o un mixto, dicho sea de paso, sea un corto más implantación anterior, aquí no hay mucho que hacer, simplemente necesitamos una frenectomía. ¿Sí? Bien. Perdón Entonces, que te a interrumpa partir ahí. de aquí cambió todo. Sí, dime, dime. Justo que estabas hablando de frenillo y justo que estabas hablando de lengua. Hay una pregunta que hace Esteban Ceballos de Argentina, que me Hola. pregunta, sí, sí, hola, ¿me escuchás? Sí, 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 todo bien. Bien. Esteban pregunta, ¿qué se conoce, si está dentro de tus posibilidades de responder, qué se conoce a nivel mundial acerca de los conceptos de diastasis lingual, puede ser, y velar, que en Argentina son conceptos que se manejan bastante? Y eso relacionado a la desorganización del complejo estomatognático. Esa es una pregunta que me dejaron. Sí, dentro del proceso de las alteraciones neurológicas principalmente se observa la diastasis lingual. ¿Qué es la Ujú. diastasis lingual? Es un desequilibrio muscular de aquellos músculos que son pares. Por ejemplo, al momento de sacar la lengua, ¿no? Vemos la simetría de estos grupos musculares. En este caso, el transverso de la lengua que tiene diferentes funciones, consecuentemente está en un estado de equilibrio muscular. Por ejemplo, en casos de alteraciones neurológicas en el cual el paciente produce espasticidad, por ejemplo, asociada a una hemiplegia o una alteración neta de la vía piramidal, entonces empieza a tratar de existir un desequilibrio de esta Ah, función muscular, consecuentemente causando alteraciones en la desorganización de este complejo estomatognático. Imagínense un niño pequeño, ¿no? Que es neurológico desde muy recién nacido, por ejemplo, alteraciones que se han producido en el proceso del desarrollo, una microcefalia, por ejemplo, ¿no? Entonces este niño va a tener dificultades en el proceso de movimiento a lengua y desafortunadamente ha tenido una lesión neurológica que dificulta este movimiento lingual. Entonces tenemos una lengua en esta situación. Si sabemos de que el transverso hace que desciendan las fibras musculares para favorecer, ¿no? De que otros grupos musculares traccionen la lengua hacia la parte posterior para producir el acto de succión. En esta situación no se va a poder, ¿ve? Porque solamente va a funcionar a medias una característica unilateral de esta musculatura, aunque lo ideal ujú. sería que sea en esta posición. Entonces ahí ya se van viendo ciertas características linguales. Lo mismo sucede en el velo del paladar.
Cuando a veces uno ausculta, vamos a ver, ¿no? La tendencia de la úvula, por ejemplo, que está lateralizada para un lado, la otra, pero simplemente son tendencias que no causan ningún tipo de alteración. Pero la que tengamos, por ejemplo, uno de los pilares descendidos y otro ascendido, aquí tenemos una distasis de tipo velar. Entonces aquí puede alterar no solamente el proceso de fonación, sino el proceso de deglución. ¿No? He tenido gran parte de estos pacientes con alteraciones de parálisis facial, por ejemplo, relacionadas al tema, ¿no? En el cual cada vez que deglutían por un lado tenían mayor reflejo nauseoso. Entonces, al momento de hacer la apertura, ¿no? Según el test de Malampati, observamos de que existe una asimetría específica en estos componentes velares. Entonces, definitivamente el paciente haciendo un movimiento específico para favorecer un poco el espacio de la deglución de un lado, que en este lado, entre comillas, está adecuado, podría facilitar en cierto modo. Pero es un tema muy importante, ¿no? Y obviamente es muy amplia las características de ello, pero principalmente en nuestro tema, dos características, en la lengua y en el paladar, ¿no? Se manifiestan muchas veces estos cuadros, ¿no? Y tal vez el día de mañana nuestra amiga Miriam pueda esclarecer un poco más relacionado a lo que son cuadros de hemiplejía, porque también existe a nivel de musculatura del bucinador, risorio, etcétera, ¿no? Entonces son componentes que por ella va a dilucidar el día de mañana. ¿Sí? Perfecto. Bueno, David, otra pregunta por allí. No nos han dejado ninguna otra pregunta más, pero lo que sí se ve que interesa bastante es el nombre de los libros. De todas maneras, lo que podemos hacer también es dejar el comentario por escrito en la publicación. Es muy importante esto, ¿no? Y a la pregunta de una colega anterior, ¿no? De qué es lo que se va dando. Esto, por ejemplo, ya vamos en el 2018. El manejo del paciente de cabeza y cuello, ya intervenciones en disfagia, Parkinson, disartrias, el uso del láser, por ejemplo, y la electroestimulación en motricidad facial, que es un aporte muy importante de ello. En este libro hablo, o en este caso ya está escrito, ¿no? Sí. Sobre el tratamiento miofuncional orofacial de la masticación en el niño con parálisis cerebral. ¿Sí? Wow. Aquí tenemos penúltimo libro, que también nació el 2019, ¿no? Que fue coordinadores, nuestra colega María Paz y Catalina Valdés, ambas de Chile, con Franklin, hicieron una evaluación e intervención logopédica y áreas afines. Aquí, ¿no? Nos define el habla basada en evidencias, el análisis cefalométrico aplicado a la motricidad orofacial, disfagia, por ejemplo, en pacientes oncológicos. Y el aporte que conjuntamente con la doctora Helen Angulo a este libro fue la evaluación nasofibroscópica y tratamiento de las alteraciones de la deglución en la parálisis cerebral. Tú también manejas lo que es la nasofibroscopía, en este caso la deglución, ¿no? Es interesante manejarlo. Y por último, mira esto. Qué tamaño de libro. ¡Wow! Sí, el Tratado de Motricidad Orofacial del 2019, que hacía entre el mes de septiembre, octubre, finales del año pasado, nació este libro, ¿no? Organizado por Hilton Justino y Elena Marchesán y demás colegas, entre 58 colaboradores, fonoaudiólogos brasileños y del mundo entero, en el cual nos dan sus aportes actuales. Miriam, esto es la Biblia del Nuevo Testamento. Actualmente tenemos que estar manejando. Esto está dividido en 8 partes, por ejemplo, ¿no? Nos habla desde la embriología, fisiología, crecimiento y desarrollo, evaluación y diagnóstico, exámenes complementarios, intervenciones y métodos complementarios al tratamiento de la motricidad orofacial. En fin, amigo Rodrigo, si te das cuenta, hay mucho por seguir compartiendo y difundiendo en esta gran área de la motricidad orofacial. Por tal motivo, he creado, ¿no? Ya hace un tiempo y siempre la sigo actualizando, la Biblioteca de Motricidad Orofacial, que tienen a disposición amigos de Perú principalmente y otros colegas a nivel del mundo, 71 referencias bibliográficas que me lo pueden solicitar para su préstamo,
¿no? O buscar la manera de cómo poder brindar estas referencias, ¿no? Que quiero que lo conozcan también. Y sin dejar de lado esto, amigo, es tu gran obra que de una u otra manera nos permiten correlacionarnos desde la parte laringia en los temas de producción y voz, ¿sí? Vos sabés que esto ha sido un arduo trabajo conjuntamente contigo, con vos, con la colega paraguaya Tania Talavera, ¿no? Mira, también Autores participo, de sí. esta interesante obra. Y por último, vamos viendo qué nos depara el futuro A de la ver. motricidad social. Hay mucho por hacer, ¿no? Hay estudios específicos que ya evidencian ya desde el año 2010 de que las papilas gustativas tienden a tener nuevos factores de funcionamiento, nuevas tendencias de que por ejemplo, el sabor dulce no necesariamente está en el ápice de la lengua, está prácticamente hacia nivel esófago, ¿no? A nivel del velo del paladar, ¿no? Entre otros sabores que no solamente son los clásicos. Tenemos el sabor ámido, por ejemplo, ¿no? Que va relacionado directamente al tema del almidón, entre otros, ¿no? Condicionando también la tendencia de las características orofaciales que antiguamente hacíamos directamente en el niño con síndrome de Down, en el cual decíamos, ¿no? Si vamos a aumentar el tono, pero actualmente se están dando nuevos estudios en el cual se evidencia de que el tono muscular no se varía, porque obviamente es una característica, en el caso del niño con síndrome de Down, es de tipo genética. Entonces es un poco complicado ir contra la epigenética de esta característica del paciente. Sin embargo, dentro de la motricidad orofacial tenemos que hacer activaciones, ¿no? Musculares para favorecer la fuerza y la adaptación de este funcionamiento, por ejemplo, ¿no? Que ya estamos redactándolo para poder identificar ciertas características y poderlas aplicar en aquellas características sindrómicas, ¿no? Y sin dejar de lado que la intervención de la motricidad orofacial de manera integral con los pacientes y otras patologías también. Por ejemplo, como el autismo. ¿Qué hace el terapeuta especialista en motricidad orofacial con el autismo? Sensorial. ¿No? Hay situaciones en las cuales tuve la oportunidad de tener un paciente con autismo y derivado, ¿no? Por uno de los médicos asistentes del hospital donde trabajo, el Hospital Guillermo Almendario Yrigoyen, ¿no? En el cual menciona ahí alteraciones en la masticación y deglución, el niño con autismo. Al momento de observarlo, un niño con autismo típico, con características específicas para esa patología, consecuente empezamos a tratar de hacer la evaluación específica y observamos de que este paciente obviamente tenía una alteración sensorial a nivel de los receptores del sistema estomatoglossognático, ¿no? En el cual va a tener una dificultad específica de manejar diferentes tipos de texturas, por ejemplo, en el proceso de alimentación. Consecuentemente, limita su patrón de alimentación, ¿sí? Bien. Por otro lado, vino otro paciente con las mismas características, pero el detalle que esto es muy importante identificar. Cuando es un problema sensorial que va a ir derivado para el especialista en motricidad orofacial y cuando es un problema de tipo conductual que puede manejarse conjuntamente con el terapeuta del lenguaje, el fonoaudiólogo o el logopeda, conjuntamente con el psicólogo. Claro. ¿No? Porque vino el paciente en estas características, como te estaba comentando, otro paciente ya que no quería comer simplemente. Entonces decíamos, a ver, vamos a intentarlo con un muñequito que le gustaba en ese entonces, el Hombre Araña, que estaba en las películas Sí. más próximas a estrenarse, y lo había visto, entonces le decía, bueno, si no comes estas papitas fritas, las patatas fritas, no te voy a prestar este animalito, este juguetito que tenía en la mano, este Hombre Araña, ¿no? Que era convertible, muy llamativo para él. Consecuentemente, después de tener este condicionamiento sencillo, me comió todo el alimento. Entonces no era un problema de tipo sensorial, simplemente un problema de tipo conductual. Sí, etcétera. O sea, hay una serie de infinidad de trabajo que se hace desde la motricidad orofacial
Sí, espero que haya sido de agrado, ¿no? Para tus escuchas, tal vez nos hemos pasado un poquito en el tiempo, pero Un lo poquito, importante pero es recalcar. creo que estamos bien, estamos bien. Bueno, siempre es importante recalcar todas las referencias, ¿no? Que se ha venido haciendo hasta ahora y sin más detalle, pueden seguirme a través de las redes sociales, ya conocen como David Parra RE, tanto en Facebook como en Instagram. Ujú. Eh, Tenemos el blog de David Parra, ahí está mi biblioteca de motricidad orofacial. Esto va a estar en el canal de David Parra, que vas a tener la oportunidad de poder compartirlo con todos ustedes en YouTube. Hay que Ujú. suscribirse también para que sean notificados cuando lleguen nuevos videos y siempre estamos Ya. en pro del desarrollo y la tecnología del tema de motricidad orofacial dentro de la fonoaudiología. Sí, Perfecto. agradeciéndote nuevamente, Rodrigo, por esta iniciativa a través de Vocología Aplicada, enteramente agradecido. Y gracias al público presente por estar aquí, sí, seguidores de todo el mundo, gracias por estar juntamente con Rodrigo aquí. Bien, creo que los agradecidos somos nosotros por haberte escuchado y te robo unos últimos minutos porque nos dejaron una pregunta que a mí también me interesaba bastante sobre qué opinión merece el uso de equipos en motricidad orofacial, ya sea electroestimulación, láser terapia, crioterapia o termoterapia y taping. Mira, a ver, vamos por partes. Dentro de lo que es la electroterapia, Ujú. eh, tuve la oportunidad de conversar con uno de los pioneros y referentes del tema de electroterapia, Bruno Bruno. Irimanáez, allá en Tucumán, ¿no? Que estuvimos bastante tiempo conversando sobre este tema, ¿no? Habían ciertas características y todo ello, y salió la pregunta referente a ello, ¿no? De que todos estos métodos prácticamente son complementarios. Justo en el último libro que lo mencioné, técnicas complementarias a lo que es la recuperación muscular en motricidad orofacial o de las funciones orofaciales. Valga decir de que estos términos, obviamente, por sí solos, aplicados, no van a tener algún tipo de funcionalidad. Tienen que ser Ujú. complementarios. Por ejemplo, estaba de moda el taping orofacial o el K-tape, Sí, ¿no? es cierto. Que colocaban simplemente por colocar, ¿no? Este es un complemento específico de la terapia de regulación orofacial, ¿no? En el cual solo no va a darse resultados, ¿no? Entonces, todas estas terapias complementarias, tanto láser, que obviamente que antes de aplicarlo, por favor, tenemos que tener alguna formación específica sobre todo esto, porque Sí, por a favor. veces uno va a un curso específico sobre electroterapia, por ejemplo, y quieren aplicar electroterapia a todo el mundo, y no es así. Hay criterios específicos. No se olviden que estamos manejando ciertos criterios, ciertos patrones específicos que tal vez aún no están estandarizados, ¿no? O que no tienen mucha evidencia científica, como por ejemplo el uso del K-tape por sí solo, ¿no? Ujú. Entonces, Es cierto. son temas muy importantes que nos relacionan directamente a la fonoaudiología actual por el uso de aparatologías, pero si vamos a utilizarlo hay que tener precaución de poder hacerlo, ¿no? Y como le comento, siempre aplicando algunas técnicas específicas para promocionarse y manejar estos tipos de características musculares, ¿no? Entonces, se puede aplicar, pero bajo un criterio específico. Perfecto. Bien. Súper resumido, súper claro, súper preciso. Y la verdad que bueno, muy agradecidos por haber sido nuestro primer entrevistado, muy agradecidos por toda la información que nos brindaste. Me gustaría que puedas repetir tu página en donde la gente va a encontrar todavía mucha más información de la que nos proporcionaste. Sí, bueno, el nombre de la página podemos colocar simplemente como David Parra en Google o si no, David Parra RE, Ujú. .blogspot.com, ¿no? Ahí pueden encontrar muchas cosas que vengo redactando. Es un blog que ya lo tengo bastante tiempo y Bien. todavía sigue actualizándose.
Y bueno, ahora siendo más dinámicos a través del canal de David Parra en YouTube, ¿no? Entonces, bueno, muchas cosas por seguir compartiendo. Lastimosamente el tiempo es bastante tirano en estas situaciones, pero Bueno, aprovechamos, bastante. aprovechemos el quédate en casa para poder compartir esto con los demás colegas, ¿no? Tal Y cual. cuidarse mucho ante estas situaciones que está pasando el planeta últimamente. ¿Algo más que Tal cual. complementar, Rodrigo? No sé. Creo que estamos ya con el tiempo. Te vuelvo a agradecer. Te reitero, creo que de parte de todos, el agradecimiento, tu generosidad por haber compartido tanto. Seguramente mucha gente te va a buscar luego de las referencias bibliográficas o incluso por las referencias bibliográficas. A mí me interesa el de anatomía que mencionaste, así que Sí, seguramente te cuento que la anatomía funcional de las estructuras orofaciales, como digo, fue una de las primeras referencias que tuve, ¿no? Estamos hablando del 2007, en el cual me empecé a manejar esto, me embarqué en el tema de la publicación y poder compartir nuevas evidencias, pero este libro está siendo actualizado en su totalidad y profundizándose un poco más de ese tema, como te vuelvo a repetir, para el 2020. Perfecto. Ojalá que a mediados de año o a fines ya debe estar publicándose como tal. Bien, yo por lo menos voy a ser uno de los que Ya voy a tienes querer uno, ese ¿eh? libro, así que voy a Ya te estar ganaste atento al uno. momento en el que salga. Claro que sí, amigo. Bien, bueno, el doctor David Parra estuvo con nosotros en la primera entrevista de Fonoaudiología en vivo, ya que todos nos quedamos en casa, ¿por qué no seguir compartiendo? Muchísimas gracias por estar. Seguramente, no seguramente, esto va a quedar por 24 horas y si lo podemos descargar y resubirlo por otros medios, No lo te vamos a preocupes, ya hacer te comenté, así. lo vamos a hacer a través del canal de David Parra, va a estar allí todo completo para que puedan disfrutar otros colegas que lastimosamente por el horario no han podido estar aquí presentes.